Así es que Apocalipsis 17, como dije, tiene tanta relevancia, pero vamos a analizar inmediatamente algunos pasajes que tienen enorme importancia, que los analicemos. Apocalipsis 17, versículo 8, y después vamos a pasar al versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moraderos de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Nótese que es muy importante esa parte. Oiga bien, la bestia que era, no es y que será. Versículo 11 otra vez. Mire, vuelve a repetirlo Juan, y ya vamos a analizar ese punto. Dice: la bestia que era y no es también el octavo, es decir, y es de entre los 7. O sea que está hablando de un acontecimiento profético pero presente. Vamos a explicar más adelante este momento. Dice: la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. La bestia que era y no es, y es también el octavo. Amante Dios y Padre Celestial, te pido que bendigas este tema, Señor, este martes, para los miles de oyentes que están sintonizando el programa El Mundo Actual, a todos los que están retransmitiendo en las diferentes radios, Señor, bendícelos de una manera muy especial. Amén y amén. No cabe duda que están pasando cosas trascendentales, tan trascendentales que este fin de semana que estaba predicando en la ciudad de Brownsville, Texas, en la iglesia Restauración y Poder, y el domingo por la noche me trasladé para la ciudad de Matamoros para predicar en la iglesia Sendero de la Cruz. En ambos eventos, el domingo por la mañana y el domingo por la noche en Sendero de la Cruz, fue lleno, completo, total e impactante. Todos por el tema acerca del nuevo Papa. Este domingo en la noche en Sendero de la Cruz en Matamoros fue una cosecha impresionante de alma, impresionante. Pero debido a los acontecimientos y los hechos trascendentales que se están dando alrededor a esta impresionante noticia, llama enormemente la atención, como dije, el libro de Apocalipsis capítulo 17. Y es que el libro del Apocalipsis se ha vuelto un libro eminentemente citado en estos momentos por la inmensa mayoría de los científicos. Decía en uno de los mensajes, que en el mensaje que estuve dando el sábado antepasado, es decir, allá en la ciudad de Boston, Massachusetts, la iglesia, el pastor de la iglesia mandó a poner una piedra grande al frente del púlpito para llamar la atención en uno de los temas que nosotros tenemos grabado, que se llama El fin llegó, donde hago una introducción profunda acerca de las palabras de Jesús cuando los fariseos intentaban socavar, es decir, enmudecer las voces de aquella multitud que se había galopado en la entrada del Valle del Cedrón, ante la entrada del Señor Jesús montado sobre un pollino. Aquella multitud de gente se tiró, de la gente humilde, sencilla, se tiró sobre las calles y comenzaron a gritar consignas relacionadas a la venida del Señor. Ante aquellas consignas que hablaban de la venida del Señor, en un mensaje profético impresionante, mientras el Mesías iba entrando montado sobre un pollino, los religiosos que estaban ciegos a pesar de ser doctores de la ley, a pesar de ser los que se autodenominaban los iluminados, o en otras palabras, los superungidos, no fueron capaces, a pesar de sus impresionantes títulos, no fueron capaces de poder detectar aquel momento trascendental, aquella señal trascendental que emanaba en aquellos momentos en el Valle del Cedrón, el cumplimiento de un profeta impresionante que había dicho: alégrate, oh hija de Sión, porque aquí tu rey manso y humilde entra montado sobre un pollino, hablando del avenimiento, de la venida del Señor. A pesar de que ellos, con todos sus impresionantes cargos que tenían,
A pesar de ello, fueron incapaces y ciegos, incapaces de poder ver el momento trascendental del cumplimiento profético. La gente sencilla y humilde se agalopaba sobre aquella calle sin ser teólogos, sin ser nada. Gritaban aquel momento trascendental mientras ponían sus talí sobre el paso del Cordero, del divino maestro, del rabino de Galilea, mientras ponían hojas de olivos y palmeras y gritaban esa consigna en relación al avenimiento del Mesías. Entonces los fariseos, como dije, incapaces, trataron de socavar aquellas voces, tratando de obligar a Jesús a que mandase que esa gente callase para que no estuviese hablando de esos temas. El Señor Jesús, volteándose hacia ellos, le dijo: si ellos callan, refiriéndose a aquella multitud, si ellos callan, entonces las piedras van a tener que hablar. Y es que en estos días definitivamente son las propias piedras las que están hablando. Constantemente está citándose en una manera impresionante la palabra Apocalipsis. La pasada del impresionante asteroide que prácticamente pasó rozando la Tierra hacía que los científicos comenzasen a mencionar el libro del Apocalipsis. La caída del meteorito hacía que los científicos mencionasen la palabra constantemente Apocalipsis. Y así sucesivamente se ha estado hablando y mencionando el libro del Apocalipsis. Indiscutiblemente, una de las cosas impresionantes en estos días ha sido el libro Apocalipsis 17. Los expertos, los críticos, los científicos están poniendo ojos sobre ese capítulo. Primero por la impresionante biografía, si así le podemos llamar, que da acerca de la ciudad que se identifica en Apocalipsis 17 como la Gran Ramera. De hecho, nosotros tenemos un estudio que se llama La Gran Ramera y su juicio final, donde hacemos una clara alusión o demostración en una forma con imágenes y con fotografía de la descripción impresionante y asombrosa que hace Apocalipsis 17 de esta mujer, o sea, esta religión que reina sobre los reyes de la tierra y sobre las multitudes, pueblos, tribus y lenguas, y que desde ese entorno que cubre la sede de ella de solamente 2 kilómetros cuadrados, es decir, hoy en día conocido como el Vaticano, reina sobre los reyes de la tierra, ubicada en una ciudad que está rodeada de 7 colinas como es Roma. Desde allí, desde ese lugar, definitivamente Juan hace una descripción impresionante como ninguna otra ciudad en el planeta Tierra. Juan, o el libro Apocalipsis, la describe como la gran prostituta, la gran ramera, que se está identificada con piedras preciosas, con alhaja y con toda clase de lujuria. Además la identifica con colores únicamente de esta religión, como son el color escarlata y el color púrpura. Aparte de ello, dice que esta mujer, esta prostituta, como le llama el Apocalipsis, dice que está montada sobre una bestia escarlata, llena de nombre de blasfemia. Impresionantemente, el líder sobre el cual cabalga esta mujer hoy en día se da títulos, y posiblemente este martes va a ser uno de esos de los múltiples de títulos que se les considera como blasfemia. Uno de esos títulos que utilizará este nuevo líder este martes, a partir de este martes, en el conclave. Y miles, al menos 5.000 periodistas como mínimo, algunos dicen 10.000 periodistas, estarán acantonados con sus poderosos lentes y los satélites, todo apuntando hacia Roma, para ver aquel momento en que supuestamente, en que aparezca el famoso humo en la Basílica, en la Sistina, inmediatamente la multitud agalopada, para ver cuando salga aquel hombre vestido de escarlata, utilizando sus nuevos títulos, o los títulos que representan blasfemia ante Dios. Uno de los títulos que recibirá este hombre, en el cual el conclave está a punto de nombrar, sin lugar a dudas, será uno que ellos utilizan con el título de Santo Padre. Ese es un título que representa altamente blasfemia ante el Altísimo Dios Todopoderoso. Porque el Señor Jesús en el libro de San Juan dijo: no llames Padre a nadie en la tierra, porque solo uno es vuestro Padre o Santo Padre, y ese es el Altísimo Dios Todopoderoso. De manera que cuando este hombre y las multitudes le llaman Santo Padre, están cometiendo una
terrible blasfemia, porque ningún hombre sobre la tierra se le puede llamar Santo Padre más que el Altísimo Dios Todopoderoso. Otro de los títulos que utilizará este personaje, sin lugar a duda, va a ser el título de Sumo Pontífices. Ese es uno de los títulos también considerado como blasfemia. Y ese título pertenece única y exclusivamente al Hijo, al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, según el libro de los Hebreos, es representado como el sumo sacerdote en el orden de Melquisedec, que entró por una sola vez al lugar santísimo y presentó un solo sacrificio, en este caso su propia vida y su propia sangre. Por lo tanto, ya solo tenemos un solo pontífice, convertido en pontífice y rey de reyes y señor de señores, como es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, cualquiera que se ponga ese título es considerado como blasfemia también. Uno de los terceros títulos de blasfemia que va a llevar es el título de vicario de Cristo. Ese es un título también considerado como blasfemia, en este caso contra el Espíritu Santo. Porque el único que puede llevar ese título es el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dijo: no os dejaré huérfanos, sino que yo rogaré al Padre y Él os enviará el Consolador, el cual me representará sobre toda la tierra. El único que puede representar al Señor Jesucristo en la tierra simultáneamente en todas partes del mundo al mismo tiempo es el Espíritu Santo. Por lo tanto, el único que puede ser llamado vicario es el Espíritu Santo. Cualquier persona que trate de llevar ese título será considerado como blasfemia. De manera que es impresionante la predicción o la declaración, más bien, no predicción, la declaración que hace el libro Apocalipsis capítulo 17 cuando dice que vio a aquella mujer montada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia. De manera que es impresionante porque todas las descripciones que hace, como dije, ha hecho que en estos momentos científicos y periodistas y multitudes en el mundo estén viendo con lupa Apocalipsis 17 porque toma una gran relevancia en estos instantes. Sobre todo en medio de los grandes escándalos turbulentos que se están dando en estos momentos. Solamente, como dije en uno de los programas atrás, en la Unión Americana ha enfrentado en este momento serias demandas que lleva ya más de 2.000 millones de dólares en gasto solamente en demanda, y esto apenas es el principio. Uno de los programas tocamos donde al mismo Apocalipsis 17 habla que se aproxima un juicio indetenible, ejecutado por los mismos súbditos a quien le han servido a esta mujer. Pero lo más importante de todo esto es lo que narra el Apocalipsis en relación, como dije, ya no hay ninguna evidencia de quién está hablando. Por ejemplo, en una de las descripciones que hace el libro Apocalipsis dice que es la que está ebria de la sangre de los santos, de los santos y mártires de Jesús. Cuando dice de los santos, en primera parte se está refiriendo a los judíos. Recuerde que en el Antiguo Testamento siempre se identificó al pueblo de Israel como el pueblo de los santos. Y después los mártires de Jesús, ahí está hablando todos los santos de Cristo, de la iglesia de Cristo. Sin lugar a duda, esta mujer, sus manos no solamente están manchadas, sino que está ebria, dice el pasaje de Apocalipsis 17, ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Los más de 500 años de la famosa Inquisición que dejaron millones de personas muertas en las famosas Inquisiciones. Así es que es impresionante cómo cansa en todos los aspectos. Pero sin lugar a duda, desde el pasado 14, o más bien 11 de febrero, empezó a ser notoria la noticia y la llamada a la atención ante la inédita renuncia del Papa. Si bien es cierto, en el pasado ya habían sucedido algunas renuncias, en especial 3 renuncias, esta sería la 4ª y tal vez para algunos sería algo normal. Algunas de las conferencias que he estado dando en vivo, donde han sido llenos completos, he estado diciendo que si esto hubiera sucedido hace 100 años, posiblemente a nadie le hubiera importado. Pero dado el momento trascendental, el acontecimiento profético y las tremendas turbulencias que se están dando alrededor en torno a esta mujer, entonces lo que suceda llama rápidamente la atención profética. De manera que cuando se anuncia esta impresionante noticia de la inédita renuncia de un papa que en este caso no espera morir, sino que en vida renuncia,
Pero al renunciar no sucede lo mismo que sucedió con los otros predecesores de él que habían renunciado un poco más de 600 años, un poco menos de 600 años, para decir exacto, 598 años. Los que se habían hecho anteriormente a él no se habían quedado con el título de papa, sino que simplemente se quedaron o volvieron al título de obispo o cardenal. Pero en este caso es todo lo contrario. Este papa se retira, pero no vuelve a ser obispo, sino que se retira utilizando su mismo título de papa, solo que con una palabra agregada utilizada, Benedicto XVI, el Papa Benedicto XVI emérito. Una palabra que, como dije ya en el programa anterior, viene directamente del latín y fue dicha por primera vez dentro de los Césares en Roma. Y era un título dado exclusivamente para los superhéroes, para una persona superhéroe que otorgaban ese título los Césares. En este momento tenemos un papa que se otorga ese título emérito. Y tendremos a partir de este martes o miércoles, dependiendo en el momento que decida el conclave, tendremos entonces dos papas. Un papa sentado sobre la silla, la supuesta silla, porque no hay prueba de que haya sido de San Pedro, sobre la supuesta silla de San Pedro en la Basílica de San Pedro, y otro papa solo 100 metros de ahí, un convento de monjas, llamado Papa Benedicto XVI emérito. ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Qué es lo que podría estar detrás sucediendo en todas estas cosas? Definitivamente vale la pena analizar profundamente estos hechos, estos acontecimientos impresionantes que van a suceder a partir de este martes 16. Hay múltiples interpretaciones que posiblemente se van a estar dando. Pero como he dicho tanto en Boston como también aquí en este domingo en la iglesia Restauración y Poder de Brownsville, Texas, la mejor interpretación del libro del Apocalipsis es el propio tiempo. El tiempo es el que da la interpretación más correcta. Porque los que hablamos y los que hemos estudiado en el libro del Apocalipsis tenemos la tendencia a equivocarnos en cuanto a nuestras propias predicciones o interpretaciones del libro del Apocalipsis. Pero en este momento ha sido el propio Apocalipsis en su propio tiempo quien se ha dado su propia interpretación, y eso es extraordinario. Por lo tanto, todo lo que nosotros hablemos en realidad podría ser un poco más como hipótesis en algunos casos. En el caso, por ejemplo, que estamos tratando hoy en día. Llama la sensible atención del versículo 8 que hemos leído del libro de Apocalipsis capítulo 17. Enormemente, esto llama la atención profundamente. El pasaje comienza diciendo, la bestia que has visto. Dice, la bestia que has visto, es decir, está hablando en el sentido, recordemos que el Apocalipsis es profético y está hablando para el momento preciso, presente, en que esta profecía se debe de cumplir. Para aquello tenemos que a veces que recalcar 1 y 2 y 3 y 4 veces, sobre todo por los apóstatas enemigos del libro del Apocalipsis. El Apocalipsis, a partir del capítulo 6, es totalmente profético y su contenido corresponde directamente para los últimos días. De manera que cualquiera que quiera decir que el libro del Apocalipsis es histórico está blasfemando, no solamente blasfemando, sino que está arriesgando a que su nombre sea borrado del libro de la vida. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado en negar la veracidad la veracidad y el cumplimiento del libro del Apocalipsis. Cualquier interpretación que minimice la veracidad del libro del Apocalipsis o que lo subyugue a decir que todo eso fue del pasado, está poniéndose en serios problemas ese pastor. Gravísimo. Y si yo diría, pobrecito ese pastor, porque está poniéndose una sentencia sobre su propia soga. En otra palabra, sobre su propia cabeza. En otras palabras, se está poniendo la soga de Mardoqueo. Por eso tenemos que tener cuidado en no minimizar. Por eso esta señora que se autodenomina profetisa de origen mexicano, que sacó su propia interpretación del libro del Apocalipsis, la más horripilante y espantosa blasfemia que haya salido en los últimos meses. Esta señora, pues,
Creemos, como dice el libro de Apocalipsis, porque su nombre no está escrito en el libro de la vida, se ha atrevido a decir semejante blasfemia. En algunas de ellas, hasta diciendo que la iglesia no es la novia del Cordero, sino que ella es la esposa, lo cual es una tremenda, gigantesca aberración, porque la iglesia todavía no es la esposa, porque la iglesia todavía no ha sido arrebatada, y por lo tanto es novia, y en el proceso de novia está en proceso de prueba. ¿Qué quiere decir? Tal como lo dice en el mensaje de la iglesia de Sardi, la que tiene nombre de que vive, pero está muerta. En la parte dice, por tanto, si no permanecieres fiel, yo borraré tu nombre del libro de la vida. De manera que en estos momentos la iglesia, tal como lo dice y como está especificado, es la novia del Cordero, todavía no es la esposa. Y segundo, que tampoco es la esposa, porque todavía no se han efectuado las bodas del Cordero, y las bodas del Cordero se celebrarán en el cielo. Eso está debidamente documentado en Apocalipsis 19. Esta señora blasfema también, ella dice que no existe la Jerusalén celestial. Esa es una horripilante blasfemia, pero más blasfemos son aquella gente que le está escuchando a ella en vivo, donde estuvo dando esta blasfemia. Porque sin darse cuenta, esa gente ingenua, cuyo nombre ineludiblemente no están escritos en el libro de la vida, aplauden a esas blasfemias horripilantes. Por eso, pastores y hermanos y evangelistas deben de tener eminentemente cuidado y profundo cuidado en no minimizar las profecías del libro del Apocalipsis. Pastores y hermanos y evangelistas deben de tener eminentemente cuidado y profundo cuidado en no minimizar las profecías del libro del Apocalipsis, y mucho menos subestimar el libro del Apocalipsis. A decir que algún pastor que diga que no hay que predicar del libro del Apocalipsis porque ese es un libro que mete miedo, yo debería de pensarlo 10,000 veces antes de hacer semejante afirmación. Porque decir que el libro Apocalipsis es un libro que mete miedo es automáticamente lo que estaba diciendo al comienzo, es ponerse la soga de Mardoqueo, porque es estar minimizando el contenido de la profecía. Cabe mencionar que el libro del Apocalipsis no es interpretación privada de ningún hombre, ni siquiera es interpretación del propio Juan, el apóstol que escribió el libro. Sencillamente Juan lo que hizo fue copiar, escribir el dictado que fue dado directamente en revelación del propio Señor Jesucristo. Es por eso que el libro de Apocalipsis se le llama la revelación del Señor Jesucristo. De hecho, así se presenta, la revelación del Señor Jesucristo. Por eso, mi hermano, pastor y evangelista que me escucha, tenga mucho cuidado, pero mucho cuidado. E inclusive, aquellos siervos misioneros, que es lo que correspondería al ministerio apostólico, porque como hemos dicho que el ministerio apostólico existe, pero solo como misionero, no existe en jerarquía. Es decir, que un apóstol no puede dar absolutamente ninguna cobertura a nadie, porque el único que da cobertura es el Señor Jesucristo. Si alguien quiere llamarse apóstol, tiene que ser alguien que levanta iglesia, que está haciendo obra misionera, o misionero, en otras palabras. Para aquellas de las interpretaciones que se quieran dar, o malas interpretaciones. Así que si alguien es misionero, o alguien es profeta, o alguien es evangelista, o pastor, o maestro, debe de tener mucho cuidado en no minimizar la profecía del libro del Apocalipsis. Y mucho menos aquellos hermanos. Todos debemos de reconocer que la palabra del Señor comienza desde el Génesis y termina hasta el último versículo del libro del Apocalipsis. De la misma manera que tratar de socavar el mensaje de la inminente venida de Cristo Jesús puede considerarse sumamente peligroso y como parte de la apostasía. Y mucho peor para aquellos que, si bien es cierto, no lo niegan, pero se burlan. Como este señor de origen argentino que hace burla del arrebatamiento de la iglesia, hoy en día estacionado en California, y la multitud de pseudos incapaces de identificar las Sagradas Escrituras comienzan a aplaudirlo y se burlan junto con él, cuando él dice que él sí cree en el arrebatamiento, pero no quiere que Cristo venga. ¡Wow! O no quiere que suceda eso. Y la multitud de personas inexpertas, o que posiblemente sus nombres todavía no están escritos en el libro de la vida, aplauden, porque ese es parte del espíritu de la bestia. Impresionante. Entonces debemos de tener cuidado, sobre todo en este momento, como dije, cuando son las propias gente que no es cristiana, las piedras, las que están citando abiertamente el precioso libro del Apocalipsis, y en especial con los ojos de lente, de lupa, que se están poniendo en este momento
sobre las impresionantes profecías extraordinarias, impactantes del libro de Apocalipsis capítulo 17. Y es que no es para más, es que es impresionante de lo que está sucediendo. No solamente de lo que comenzó en el mes de enero, sino de lo que comenzó un mes después, aquel 11 de febrero, y lo que suceda este martes por la tarde, por la noche, o por el miércoles, en el momento que ya el conclame. Porque recuerde que una vez que ellos se encierran en la Capilla Sistina, una vez que entran en el encerrona, no pueden entrar ni salir nadie más, y de allí no salen hasta que ellos hacen el famoso nombramiento de ese místico personaje que impresionantemente también está profetizado en las Sagradas Escrituras. Preparémonos para escuchar, para entrar en más detalle sobre este acontecimiento extraordinario, donde los ojos del mundo están en estos momentos todos directamente sobre Roma. Interesante, Roma, la ciudad de los gentiles, se puede decir la ciudad del gobierno gentil, porque Jerusalén es la ciudad del rey, de reyes, señor de señores. Interesante el contraste entre los gentiles, la gente que no tiene a Dios, la gente que no es salva, la gente que son idólatras, y el resto del mundo le llaman a la ciudad de Roma la santa ciudad. Los que son salvos, los cristianos y los que son miembros del pueblo de Israel, llaman a Jerusalén la ciudad santa, porque así está escrito en las Sagradas Escrituras. No existe un solo pasaje en todas las Sagradas Escrituras, ni un solo pasaje, y mucho menos la palabra de un célebre rabino que dijera que Roma es una ciudad santa. Ni siquiera el mismo apóstol San Pedro, en ninguno de sus momentos de su obra ministerial que pasara por Roma, jamás nunca se le oyó decir a Pedro que Roma era la ciudad santa. Mucho menos al gran rabino, el apóstol San Pablo, nunca, en ningún momento tampoco hizo alguna mención diciendo que Roma era la ciudad santa. Por lo tanto, ninguno de los grandes santos hombres de Dios, y ni una sola referencia en las Sagradas Escrituras que diga que Roma es la ciudad santa. Sin embargo, hay múltiples de pasajes desde el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento termina donde dice que Jerusalén es la santa ciudad, la ciudad de Dios, la única ciudad donde Jesús lloró por esa ciudad, y donde Jesús dijo en su momento, el gran rabino Yeshua, dijo en su momento: me es necesario bajar a Jerusalén, porque no puede morir profeta fuera de Jerusalén. Era el anhelo más profundo, el deseo de todos los santos profetas del Antiguo Testamento y de la Biblia, que quisieron tener el honor, el privilegiazo de morir en Jerusalén. Inclusive, ese fue el deseo del profundo corazón precioso de nuestro glorioso Mesías Salvador, Yeshua Nazareno. Él dijo: no puede morir profeta fuera de Jerusalén. Me es necesario bajar a Jerusalén. Qué lindo, ¿no? Precioso. La incoherencia. Mientras las multitudes, millones de millones, llaman a Roma la santa ciudad, no hay ninguna referencia histórica que así lo sea. En cambio, la Biblia llama a Jerusalén como la gran ciudad de Dios, donde un día bajará el Altísimo en poder y en gran gloria para reinar por siempre desde Jerusalén. Qué lindo, ¿no? Por eso, cada vez que hacemos viajes a Jerusalén, como este 21 de julio, que creo que si Cristo no ha venido, 22 de julio, va a ser algo histórico, lo decía este domingo, anunciándolo en la iglesia en Bronzeville, y en especial en Matamoros. Va a ser algo extraordinario, histórico, este viaje que vamos a hacer. Primero porque es verano, porque siempre hacen los viajes en noviembre, o en diciembre, o en febrero, cuando el día es más corto. Pero va a ser en verano donde el día es más extenso. Es caliente, sí, pero al menos el territorio está súper despejado. Y queremos tomar el tiempo que sea necesario, porque va a anochecer hasta las 8 de la noche cada día. Y analizar con estudio, con personalidades, con amigos, profundamente. Por eso, si hay un momento en que sus iglesias deberían demandar a su pastor
para documentarse, prepararse, ser bendecido tremendamente, debería de ser en este viaje del 22 de julio que estamos llevando a cabo. Si deseas mayor información, solo ve a nuestra página web bolaines.org e inmediatamente ahí está la información de todo el viaje de Israel. Y allí mismo, cuando estamos cada noche en Jerusalén, lo que se siente cuando uno va al muro de los lamentos, la manera cuando uno está tomando la Santa Cena frente a la tumba vacía, cuando uno va al aposento alto, cuando uno camina sobre las calles viejas de Jerusalén, lo que se siente. En algunos casos múltiples de testimonios que hemos hablado de esto, los hermanos que van, todos dicen ellos que estar durmiendo en Jerusalén es como que sienten que han regresado a la casa que es su casa, pero que por alguna razón nunca habían estado en su propia casa. Es estar cerca del cielo y cerca de Dios en Jerusalén. De manera que es un contraste, ¿no? Entras a Roma, a la Roma papal le dicen la Santa Ciudad del Vaticano, ni una sola mención. Jerusalén, a quien los gentiles no le llaman la Santa Ciudad, es la ciudad verdadera, santa, que se menciona en las Sagradas Escrituras. Pero como dije, vale la pena que analicemos este pasaje impresionante de Apocalipsis 17, el versículo 8 y también el versículo 11. Así es que preparémonos porque este martes habrá gran entusiasmo en los expertos en la profecía, dependiendo al hombre, el personaje ese que vaya a ser elegido a partir de este martes. De este martes 12, martes 12 del mes de marzo. Para prepararnos para entrar en ello, vamos a ir rápidamente a una pausa. El Shaddai, esta canción preciosa que interpreta el cantante cristiano de origen puertorriqueño Danis Berrío. Y váyase en este momento, en estos instantes, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que poner total y absolutamente toda nuestra mirada profunda en el actor y consumador de nuestra salvación. Tener mucho cuidado que nuestro corazón no esté en estos momentos en ese momento indeciso en cuanto al espíritu de idolatría. Decía que en la iglesia de Sendero de la Cruz en Matamoros, que cuando nuestros hispanos se convierten a Cristo casi dejan todo automáticamente, pero que la lucha de toda su vida es la gran batalla de deshacerse del espíritu de idolatría. Problema que también tuvo graves problemas nuestro pueblo de Israel. Es un espíritu muy fuerte. Hoy en día tenemos miles de evangélicos con el mismo espíritu de idolatría. Ya no les da vergüenza adorar a los ídolos de yeso, de palo, de hierro, pero están adorando a hombres de carne y hueso, que por cierto son hasta blasfemos. Algunos de ellos tergiversan totalmente las Sagradas Escrituras. Nunca predican de arrepentimiento, de salvación, de santidad, de juicio, en ningún momento, y mucho menos de la venida de Cristo Jesús. Y algunos miles que son evangélicos, por esa debilidad que todavía no se han despojado, que es idolatría, están siguiendo estos elementos. Lo mismo, porque ese es el espíritu de la gran ramera. Por eso dice, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, se asombrarán, es decir, van a desatar en ese espíritu de idolatría. La bestia que era y no es, dice, la bestia que era, que has visto
era y no es. Es decir, que está hablando en tiempo presente. Es decir, para el momento profético en que se va a dar, en ese momento. Dice, y está para subir del abismo. Está para subir del abismo. Es decir, está hablando que el Espíritu, recuerde que en mi libro, Camino al Falso Profeta, que para la gloria del Señor puedo decir porque el libro salió el año pasado. Lo que quiero decir es que para la gloria del amado, bendito Dios Todopoderoso, nuestro libro, no sé si nos adelantamos o si fue un chispazo del Señor por las cosas que escribimos en él. Estamos hablando que hay dos demonios de alta jerarquía en el mundo de las tinieblas, y que esos dos demonios solo son superados por el demonio de Satanás, el diablo, a quien ellos consideran como su... Lo que se conoce la Trinidad diabólica. El dragón como Satanás, el diablo como el antipadre. El demonio del anticristo como el antihijo. Y el demonio de la bestia, el falso profeta, como el antiespíritu. De modo que digo en mi libro, Camino al Falso Profeta, que estos dos demonios tienen que ser de una malignidad sin precedente, como para que estén destinados a estrenar en cuerpo y alma el lago de fuego. Esas dos bestias entonces son dos personajes. Posiblemente uno venga del sistema político y el otro venga del sistema religioso. O, ¿por qué no? Dado de que la matriz de esta mujer, de esta gran ramera, también tiene título de Estado, lo que quiere decir que su líder, a quien ellos llaman sumo pontífices, también tiene el título de estadista, lo que ostenta un título igual que cualquiera de los presidentes del planeta Tierra, a excepción de que ellos no utilizan elección cada 4 años. Eso solo el tiempo lo va a decir. Como dije, el Apocalipsis es el que cumple, pero ineludiblemente lo que sí estamos absolutamente convencidos es que la bestia, la segunda bestia, el falso profeta, surge ineludiblemente, tal como lo dice Apocalipsis capítulo 13, 11. Surge directamente de la matriz de esta mujer. Aunque la otra bestia también tiene sus orígenes en esa matriz, solo que una se lanza al mundo político, que es el control, poder militar, comercial y todo, y el otro se lanza al mundo espiritual para que multitudes, cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida, se vuelquen a adorar a esa bestia que en su momento tendrá una herida de muerte, pero que asombrosamente ante el mundo resucitará. Posiblemente ha de ser una muerte bastante corta como la que sucedió a nuestro Señor Jesucristo, que fueron 3 días y al tercer día resucitó de entre los muertos. Tenemos un estudio que es el más profundo que he hecho y que a veces nos cuesta promoverlo porque salió de 3 discos. Se llama La Trinidad Diabólica. En eso estoy hablando de la herida que recibe esta bestia y que tratará de imitar la misma inmolación que hizo el Señor Jesucristo. Si eso es así, entonces directamente ante los acontecimientos proféticos de la matriz de esta mujer deberá de surgir la segunda bestia. De allí la enorme importancia de lo que dice la que era y no es, lo que da a entender entonces que se trata de alguien que estaba en ese puesto, que ahora no está, pero que volverá a ser. ¿Qué es lo que nos quiso decir aquel Apocalipsis? ¿Cómo se interpretará? Léalo de nuevo conmigo. Apocalipsis 17, 8. La bestia que has visto, es decir, que es conocida, es alguien no desconocido. Dice, era y no es decir, que era un líder, una persona importante, y que ahora, en estos momentos, no lo será. O sea, no lo es. Dice, la bestia que has visto era y no es, y que está a punto de subir del abismo, es decir, que se va a encarnar. Es uno de los 2 demonios de mayor malignidad, como es conocido como el demonio de la bestia, el falso profeta. Dice, e ir a la perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos, se asombrarán viendo a esta bestia.
Luego en el capítulo 11 lo vuelve a mencionar, perdón, en el versículo 11 lo vuelve a mencionar, la bestia que era y no es. Impresionante. De manera que ante eso, ¿qué es lo que nos quiso decir? Demasiada coincidencia, solo Dios lo sabrá. Porque a partir de este martes o miércoles, en el momento que se dé el nombramiento de ese nuevo líder del Vaticano, que no sabemos si será un papa negro, y en tal caso se cumpliría la exactitud, la famosa profecía de Michel Nostradamus, o si se tratará de un papa con un corazón de orígenes más negro que todo lo demás. En este caso, decía que permita Dios, y oremos, que no sea uno de origen hispano o español, porque entonces tendría calzando o Hispanoamérica o Latinoamérica, como decimos, o Hispanoamérica más bien, porque tendría la herencia de los dos espíritus inquisidores, el de España y el de los indígenas. Como quiera, este martes van a haber sorpresas a partir de este martes. ¿Será un papa negro de color de piel negra o será otro personaje que vamos a estar siguiendo de acuerdo a los grandes acontecimientos de la Biblia? Sea lo que sea, lo uno o lo otro, a partir de este martes o miércoles, en el momento que ya se dé este otro, van a haber dos papas. Uno en función, el otro en retiro, pero con el título de emérito. ¿Qué se está escondiendo en estos momentos trascendentales al tener dos? Uno que era, o sea, que era papa, que ahora no es, pero que podría ser. ¿Podría ser esa la interpretación? Dejemos que sea el tiempo. Que sea el tiempo el mejor que nos diga este cumplimiento. En mi libro Camino al falso profeta, escribí en él diciendo que es muy probable que primeramente íbamos a ver el surgimiento de la bestia del falso profeta, porque la misión de él será preparar ya totalmente, en su totalidad, listo para el enclave del momento en que él levantará la imagen a la bestia del anticristo. Si en estos momentos estamos ya potencialmente en ese camino, entonces quiere decir que el arrebatamiento está muy cerca. Ahora, ¿cuánto tiempo llevará? ¿Un mes, un año, 2 años, 3 años para que este nuevo líder que va a ser nombrado se quite la máscara y pelee sus verdaderos dientes? ¿O qué pasaría si él entra en un momento exageradamente controversial y el otro que está retirado tiene que tomar la posición? Dejemos que el tiempo nos diga. Como dije, si esto hubiera sucedido hace 100 años, posiblemente a nadie nos hubiera interesado. Pero dado las circunstancias proféticas que se están dando, la eminente turbulencia por la que está pasando la Iglesia Católica a nivel mundial, dado los grandes acontecimientos apocalípticos que se están dando en estos momentos, y dado que precisamente se van a dar 2 personajes en un lugar bíblicamente siniestro, como es el Vaticano, se va a dar la historia de 2 personajes. Uno que era papa, que está ahorita retirado, que no era, que es, que será, eso solo Dios lo sabe, pero van a haber 2 papas. La pregunta, mi hermano, los que nos están escuchando es, ¿estamos potencialmente en el cumplimiento en vivo y a todo color de esta gran profecía? No hay duda que llama la atención las famosas predicciones de esos 2 elementos que no tenían nada que ver con la iglesia, como era San Malaquía y Nostradamus. Así es que, a partir de este 12 de marzo, martes, miércoles, de estos días, habrá grandes interés en ver quién es, cómo va, qué va a hacer, qué se desempeñará y cuál es el rumbo de nuestra iglesia evangélica. Si Cristo no viene, entonces más vale que nos metamos de lleno todo lo que los pastores que están vacilando en sus principios doctrinales y preparar a su congregación para lo que venga. Es mejor estar fortalecido en Cristo Jesús, es mejor estar en las
en la palma de la mano del Señor Jesucristo que estar arriesgándonos. Mi querido hermano, mi querida hermana y mi querido amigo, más vale que busque de Cristo, pero al verdadero Cristo. Porque si no lo busca, entonces tu nombre no está escrito, entonces vas a ser arrastrado por el impacto de esa bestia que dice Apocalipsis 17.